Visión acerca de la gestión actual encabezada por el presidente Mauricio Macri en lo relativo a la soberanía general y a la cuestión Malvinas en particular. Bueno, mi impresión es que el tema soberanía no es de interés para la actual administración nacional. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando el hoy presidente Macri era presidente de un equipo de una institución, un club de fútbol, ¿no?, había dicho que él no entendía los temas de la soberanía. No entendía los temas de soberanía en un país tan grande como la República Argentina, y que en el caso específico de las Malvinas, si fueran argentinas, serían un grave déficit para el fisco, y que él entendía que a los ingleses, así dicho, que a los ingleses o al tesoro de los ingleses le costaba mucho mantenerlas. Que él entendía el tema de la soberanía en países como Israel, que tienen un territorio muy exiguo, pero no entendía en temas como la República Argentina. Pensando en eso, es que en estos momentos pareciera que esa es en el fondo la idea de la nueva administración. Hay otros temas más importantes que los temas de soberanía, y como hay otros temas más importantes que los temas de soberanía, un tema específico de soberanía territorial como el tema Malvinas indudablemente no es prioritario. Para su pensar, ¿realmente cree que es necesario un acercamiento tan estrecho con el usurpador para la obtención de nuestros intereses nacionales? De ninguna manera. Acá hay una cuestión muy clara. Nosotros, por los acuerdos de Madrid de los años 1989-1990, ya habíamos restablecido las relaciones consulares y diplomáticas con el Reino Unido. Quiere decir que no había realmente un problema de no tener ningún tipo de vinculación. Ya con eso era suficiente como cualquier otro país del mundo. Es ilógico que un país que tiene parte de su territorio usurpado por una potencia extranjera, ocupado por sus fuerzas militares, privilegie la relación diplomática a nivel global precisamente con el usurpador. Eso lo vemos claramente porque la ex canciller Susana Malcorra, ya aún antes de asumir, estaba diciendo que había cuestiones mucho más importantes con el Reino Unido que el tema de las Islas Malvinas, como era el tema de la inversión y los negocios, ¿no es cierto? Y lamentablemente eso luego se ve consolidado en el comunicado conjunto de los vicecancilleres del 13 de septiembre del 2016. Casualmente, ¿cuál es su opinión con respecto al comunicado conjunto, las connotaciones que tiene y si tiene alguna vinculación estrecha con lo que fue los acuerdos de Madrid? Bueno, indudablemente el comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016 es un remedio agravado de los acuerdos de Madrid. Los acuerdos de Madrid, durante los últimos, más que los acuerdos en sí, los acuerdos provisorios que se firmaron dentro del marco de los acuerdos de Madrid, como sea el acuerdo sobre pesca, el acuerdo sobre hidrocarburos, el acuerdo sobre comunicaciones, que realmente es lo que le da volumen o que instrumenta los acuerdos de Madrid, habían sido desflecados por la política exterior argentina en el periodo 2003-2015. ¿Qué quiere decir? Que los acuerdos habían quedado con una cáscara que poco a poco se iba vaciando, y hasta que, por el hecho de haber sido un verdadero tratado de paz por la guerra de Malvinas y haber restablecido relaciones diplomáticas, ya no era tan importante denunciarlos si se habían desarticulado los acuerdos provisorios sobre estos problemas concretos que se fueron desarmando. El más importante de todo, en 2007, cuando el presidente Néstor Kirchner denuncia el acuerdo sobre petróleo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Esa política
internacional había hecho que el tema Malvinas tomara una gran visibilidad a nivel global, porque no solamente se tomaron estas medidas con respecto al adversario, sino que se había hecho un gran movimiento de visibilización de la cuestión Malvinas en toda la diplomacia argentina. O sea, la cuestión de las Islas Malvinas era el tema central de la República Argentina. La República Argentina concurría a todos los foros multilaterales, regionales, reuniones de presidentes, de jefes de Estado, y de todos esos foros salía un apoyo a la cuestión Malvinas. Y de la UNASUR y del Mercosur salieron apoyos concretos, como por ejemplo, no permitir nuevos vuelos desde ningún país latinoamericano hacia Malvinas, no permitir que buques de guerra o que aviones de guerra aterricen en ningún país de América del Sur cuando transitan desde el Reino Unido hasta Malvinas. El Mercosur sacó una resolución muy importante, no reconociendo los productos que tengan como origen la colonia británica de las Islas Malvinas. Quiere decir que toda esa estructura empieza a desmoronarse con el comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016, que establece en un capítulo específico del Atlántico Sur que ambas partes se comprometen en facilitar todas aquellas cuestiones que hacen a la sustentabilidad económica de las Islas Malvinas: pesca, transporte e hidrocarburos, todo lo que necesitaba el Reino Unido para consolidar su presencia en el archipiélago usurpado. Ahora, se ha dado por la diplomacia argentina una visión errónea sobre la naturaleza jurídica del comunicado conjunto. Pues se habla de una hoja de ruta como un papelito que se firmó ahí y que no obliga a nadie, quizás por el hecho de haber sido firmado en un foro de negocios del presidente Macri entre dos vicecancilleres. Pero la doctrina más actualizada, tenemos un trabajo muy bueno publicado por el doctor Armando Adruza en el último o el anteúltimo anuario argentino de Derecho Internacional, de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, donde llega a la conclusión que llegan otros IUs internacionalistas, que nos encontramos ante un verdadero tratado internacional. Nos encontramos ante un instrumento internacional que establece derechos y obligaciones para las partes. No es una hoja de ruta, no es un papelito que cualquiera lo puede firmar. Y si vemos el capítulo del Atlántico Sur, vamos a ver que por lo menos la palabra acordar se repite 7 veces. Quiere decir, la acordar es porque ambas partes asumen un compromiso. Mientras acá la diplomacia le dice a la oposición y a los sectores académicos que critican el comunicado conjunto, es una hoja de ruta, es una intención de propósito, Theresa May le advierte al presidente Macri que debe cumplir con lo acordado en el comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016. En conclusión, estamos peor que antes. Tal cual. Entonces, ¿usted cree que no es tan liviano la firma o este acuerdo como algunos hacen creer, de que solamente es una forma madura de encarar la relación? No, de ninguna manera, es gravísimo, porque da por tierra todo el esfuerzo realizado entre el 25 de mayo del 2003 y el 10 de diciembre del 2015 por la diplomacia argentina. Se hizo un trabajo, Luciano, muy importante. Con anterioridad a 1982, a la guerra de 1982, el tema Malvinas era un tema que a nivel internacional prácticamente se desconocía. Con posterioridad, la guerra de 1982 le dio una cierta visibilidad, pero el hecho de haber sido llevado a cabo por la dictadura militar, en fin, hay un montón de condimentos que hicieron que esto no se universalizara. Recién es a partir del 2003 que la diplomacia va en todos los países del mundo, a través de las embajadas, va dándole visibilidad a este tema, lográndose que hoy en día existan 91 grupos de apoyo
a la cuestión Malvina en 81 países. Esto es muy importante. En Estados Unidos no hay a nivel país, pero Estados Unidos es prácticamente un continente, pero hay en algunas capitales estatuales como Nueva York, como Atlanta, que quiere decir que es como si fuera un grupo nacional. Pero está el grupo chino, perdón, discúlpeme, está el grupo ruso, está el grupo de Vietnam, Arabia Saudita, y hay un grupo que lamentablemente ha sido desactivado, que es muy importante, que era el grupo del Reino Unido. O sea, la diplomacia argentina había logrado en el Reino Unido crear un grupo. O sea, acá tenemos que, para ser sinceros, diferenciar. Había países más comprometidos con la República Argentina y países no tan comprometidos. Entonces vemos en todos estos grupos, que son todos valiosos porque hacen a la constitución de un poder blando, ¿no es cierto? Están los grupos de solidaridad con la Argentina, los grupos de apoyo en la cuestión Malvinas y generalmente los grupos europeos que son pro diálogo por Malvinas. O sea, esto es una cuestión semántica, pero nos damos cuenta que hay un tipo de apoyo más tibio, ¿no es cierto? Pero sin embargo, al lado del panorama que existía en 1982 o en 1998, 1999 o aún en el 2000, un panorama muy importante. Lamentablemente, el nuevo embajador en el Reino Unido desactivó el grupo de apoyo del Reino Unido por la cuestión Malvina, por diálogo Malvina, mejor dicho, y una señal, que es un símbolo de los nuevos tiempos, sacó del consulado argentino en Londres un gran mapa que existía de las Islas Malvinas. Incluso podemos hablar, usted hablaba de la semántica, la importancia de la semántica cuando uno tiene que diferenciar entre conversaciones y negociaciones, algo que usted en su libro lo diferencia muy bien y que hoy pareciera que es importante entender para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo actualmente en la gestión de Mauricio Macri. En realidad el tema de la semántica es un tema que los argentinos, por la cultura televisiva que existe actualmente, hemos olvidado, ¿no es cierto? Pero la palabra es muy importante porque la palabra no es una expresión vocal abstracta, sino tiene todo un código cultural atrás. Entonces, fíjense ustedes, si uno dice descubrir, no es lo mismo que encontrar. Entonces, los españoles decían descubrimos América, pero América existía, estaban los imperios de Mesoamérica, aztecas, mayas, después estaban los incas en el Perú, ¿no es cierto? Quiere decir que había otras civilizaciones. Ellos dijeron, las descubrieron, pero lo descubrieron para ellos, pero ellas existían. Entonces, desde la vista del conquistador, no existían antes, ellos lo descubrieron. Cuando se conmemoraron los 500 años del descubrimiento, digamos, entre comillas, de América, la corona del Reino de España subsanó este error y habló del encuentro de los mundos. Eran dos mundos distintos, dos culturas distintas y se reencontraron. Los mayas y aztecas descubrieron a los españoles y los españoles descubrieron a los mayas y aztecas. Y esto que me remonté en el tiempo para ver la importancia de la semántica y que no es inocente, porque hay un dicho que es muy sabio que dice que el que nomina, domina. Quiere decir que el que domina le pone el nombre. Entonces, no es lo mismo como algún autor importante en la República Argentina, y más de uno anda diciendo la Argentina invadió las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982, visto de esa visión, la Argentina es el agresor, quiere decir, la Argentina recuperó las Islas Malvinas. El 2 de abril de 1982 quiere decir que la Argentina tomó lo que era de ella, la recuperó. En estos momentos, con toda esta saga del comunicado conjunto, de la hoja de ruta, estamos en lo mismo. Si nosotros decimos, es una hoja de ruta, es una cosa que se firmó ahí entre gallo y medianoche, para peor en un foro de negocios, por dos vicecancilleres, pero los cancilleres, y por su delegación los vicecancilleres, son los que manejan las relaciones exteriores de una nación. Entonces, la firma del vicecanciller argentino
significa un compromiso. Y acá vemos que, si bien por un lado nosotros decimos, no, es una hoja de ruta, Teresa May le dice, el señor presidente Macri tiene que cumplir lo que firmaron sus vicecancilleres. Acá hay una obligación. Esta hoja de ruta, este papelito, que ustedes no le dan ningún valor, entre comillas, crea derechos y obligaciones. Quiere decir que tenemos que aprender un poco, volver a estudiar, porque no vale decir cualquier cosa. Además,